Estamos en esa, ¿ya? Pues qué gusto que están nuevamente con nosotros aquí en tu programa Acontecer Médico. Estamos arrancando con otro tema en salud muy importante. Yo creo que todos definitivamente hemos estado o teniendo una necesidad de tener un familiar o nosotros mismos y de estar en un hospital. Esta hospitalización pues siempre tiene mucho que ver, siente uno que está uno en la rayita, y la calidad en la atención del paciente y la seguridad en el paciente en los hospitales públicos. Vamos a hacer, este tema es el de la tarde, vamos a hacer un desglose de cómo es este programa, cómo se está manejando, y para ello vamos a tener un invitado del Hospital Civil de Guadalajara. Quédense con nosotros, vamos a arrancar con ese tema de la calidad y atención en el paciente. Comenzamos. Pues definitivamente su servidor, bueno, Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida, y definitivamente decía, es algo que todos tenemos un riesgo de que en algún momento, por alguna situación de urgencia, por algún proceso de la misma enfermedad que podamos tener, algún padecimiento, llega el momento en el que requerimos de tener una atención hospitalaria. Yo creo que todos tenemos experiencias buenas, malas, acerca de lo que sucede en los hospitales públicos. Esta tarde quisiera yo hablar acerca del Hospital Civil de Guadalajara, en dos temas muy importantes. Uno, que vamos a hablar sobre cómo este hospital ha ido creciendo, cómo ha ido dando cada vez mucho mayor servicios con gran calidad y atención. Pero también una situación que es alarmante, y el hecho de que el gobierno del estado no esté proporcionando el presupuesto que requiere el Hospital Civil para poder seguir su desarrollo como un proyecto único a nivel nacional. Yo creo que es una importancia que se le debe dar y que ya se deben de tomar ya decisiones de ya. Para ello tenemos esta tarde al doctor Gonzalo Sánchez Mendoza, que por cierto también es presidente ejecutivo del 13º Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, pues me da muchísimo gusto, doctor Gonzalo, que esta tarde nos acompañes. Vamos también a hablar acerca de este gran evento científico que cada año hacen los hospitales civiles. Y bueno, pues primeramente, ¿qué te parece si hablamos acerca de esto? Sé que tú estás muy involucrado en lo que es la calidad en la atención y la seguridad del paciente hospitalizado en los hospitales civiles. ¿Qué nos puedes platicar de todos estos programas, doctor? Bueno, primero agradecerte la invitación, un saludo a todo tu amable auditorio. Al contrario, gracias. Y te corregiría un poquito nada más. Adelante. ¿Sí? La seguridad no es privativa de los hospitales públicos. Yo creo que cuando tú hablas de calidad en la atención y seguridad en la atención de los pacientes, tienes necesariamente que hablar de todos los hospitales. Ah, por supuesto. ¿Sí? De todos los hospitales. Porque el hacer el énfasis en la parte pública, a veces como que damos a entender que en los hospitales públicos la calidad de la atención puede ser menor. Claro. Y está demostrado a través de la OMS, a través del Instituto Nacional de los Estados Unidos, del Instituto for Healthcare Improvement, que son quienes hoy día controlan Medicare y Medicaid en los Estados Unidos, es decir, el sistema de salud de los Estados Unidos, es igual. Claro. Es igual. El entrar a un hospital es entrar a una zona de riesgo, es una zona de riesgo que obviamente no tienes muchas opciones, porque tienes que entrar porque tienes alguna enfermedad que necesariamente tiene que ser atendida en un centro hospitalario. ¿Sí? ¿Por qué me refiero a una zona de riesgo? Porque pueden acontecer cosas en las que los sistemas de salud no estén suficientemente bien afianzados o seguros, y que esto pueda generar vulnerabilidad en la atención de un paciente. Claro. Por ejemplo, te puedo decir el control de medicamentos. ¿Sí? ¿Cuántas tabletas conoce el amable auditorio, que sean de 1 centímetro de diámetro con una ranura en medio y que sean blancas? ¿No? Exactamente. Digo, son iguales. Son 1000, sí, por lo menos. Uh-huh. ¿Y qué contenido tienen cada una de ellos? ¿Qué miligramos tienen? ¿Qué dosificación? Bueno, eso puede ser una diferencia entre estar bien y estar mal. Claro. Eso es un error que no es propio ni de un hospital público ni de un hospital privado, de un sistema que no permite o que no ha sido capaz de conjuntar una modalidad
para hacer pastillas de diferentes colores, Ujú, ¿sí? claro. O de diferentes tamaños, o que en lugar de tener una ranura tuvieran dos. Ujú. ¿Sí? ¿Sí me Algunos explico? sí traen, cuando mucho, el nombre de laboratorio, pero no traen. Sí, exacto. pero lo que es la tableta en Es sí, el mismo no. color, Lo exactamente. trae el blister, Claro. pero la tableta no. No. ¿Sí? Fíjate, doctor, que yo me refería a la institución pública porque por la situación económica que se vive en el país, definitivamente estamos teniendo cada vez más como una tablita de salvación el poder asistir a los hospitales públicos o a un hospital público como el Hospital Civil de Guadalajara. Por supuesto que esto aplica para todos los hospitales. Sin embargo, yo pienso que por la carga de trabajo, digamos, esa vulnerabilidad que pueden tener tal cantidad de pacientes que están en un hospital público, pues obviamente lo hacen como una amenaza a la sociedad en el sentido de que si no hay una buena calidad en la atención y si no se está manejando de una forma segura al paciente, pues de alguna forma esto se puede duplicar y triplicar casos. En el caso de lo privado, pues en realidad el costo, la inversión, pues ya al colmo sería que no tuvieran esto, pero sin embargo sabemos que existen los errores Híjole. en los dos, ¿no? Híjole. Ahora, doctor, hablando del Hospital Civil, nosotros sabemos que este cúmulo de pacientes que ustedes manejan y con toda esta serie de amenazas o de situaciones de posible confusión, posible de hasta falta de tiempo, es algo que se está presentando actualmente. ¿Está afectándose la calidad, digamos, en la atención debido a este volumen de pacientes en los hospitales civiles? No, yo te diría que no. Yo te diría que no. Te diría que sí. Las cuestiones presupuestales sí pueden en un momento dado afectarte. Pero los errores en la atención, en la inseguridad del paciente, si así lo podemos denominar, obedecen en un 80% a factores humanos. Y ahora yo te voltearía la pregunta, ¿no? ¿Dónde estás más seguro? ¿Donde te pueden cuidar, no sé, 25 enfermeras, a donde te cuida una por piso? Claro. Que es el Ajá. caso de los hospitales privados. Correcto. ¿No? O donde tienes 6 médicos que están de guardia, que están poniéndote atención, a donde tienes un médico que te atiende vía telefónica y que da indicaciones, a la mejor vía telefónica porque está atendiendo la consulta. Exacto. Digo, no quiero decir ni que uno sea malo ni que otro sea malo. Vuelvo a repetir, estos son cuestiones y situaciones de sistemas que tienen que ver con el afianzamiento de la calidad, de la seguridad y sobre todo de cuidar los procesos. Acuérdate que la atención de un paciente debe ser vista como un proceso. Claro. No debe de ser vista como un evento en el cual si tuviste éxito eres extraordinariamente bueno o en el cual si tuviste algún problema eres extraordinariamente malo. Por supuesto. No, son procesos, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, si en los hospitales públicos se operan 25,000 cirugías de vesícula, colecistectomías al año, por ejemplo, en el caso de las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, y su nivel de complicaciones es del 2%, y estoy hablando números que no conozco, ¿eh? Claro. Hago la aclaración muy puntual y muy pertinente. Correcto. Fuera el 2%. Pero vamos a suponer que en el ámbito privado un médico no va a tener más de 1,000 cirugías de estas al año. Exacto. 2,000, así, y me estoy yendo extremadamente lejos, ¿no? Claro. Y a él se le complicara el mismo 2%. El porcentaje, obviamente. El porcentaje golpe sería es el mayor. mismo, pero en personas, Claro. pues sería más Representa catastrófico. una mayor. ¿Sí? Aquí yo me interesaría mucho saber qué parámetros y qué procesos precisamente se toman en consideración. Tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, dicta esta serie de programas, inclusive hay acuerdos, hay procesos que ya están establecidos. ¿Los hospitales civiles lo están siguiendo? Mira, lo que ha dictado la OMS son 6 metas internacionales por la seguridad del paciente, y de las cuales en nuestro país nomás se han lanzado 2 campañas. Una de ellas, la de higiene de manos, que ha tenido extraordinarios resultados, porque, por ejemplo, en nuestro hospital teníamos cifras de 8-9% de infección nosocomial. Correcto. Y nada más con estas medidas y con la proveeduría suficiente de alcohol en gel, con la vigilancia del proceso de lavado de manos, se logró reducir en un 2 o un 3% esa tasa de infección. Muy bien. Luego, la segunda gran campaña mundial es la de cirugía segura salvavidas. Exacto. Y se oye curioso porque parece como marca de un comercial de un dulce, pero
Esto nada más consiste en tener una lista de verificación en 3 etapas, que son previo a la anestesia, previo a la incisión quirúrgica y antes de cerrar. Okay. Que esas etapas en conjunto te lleva a llenar una lista de verificación, 15 minutos en conjunto, y que te puede reducir en cirugías grandes, en cirugías mayores, vamos a decir una cirugía de una histerectomía o una cirugía de una vesícula, una cirugía de intestino gruesa o una cirugía de trasplante, te reduce la morbimortalidad, que es la enfermedad, y la mortalidad relacionada con el evento, hasta en un 40%. Correcto. ¿Sí? Nosotros lo estamos utilizando en el Hospital Civil y ya hemos tenido resultados evidentes de disminución hasta de un 16%. Muy bueno. Entonces, no todo es presupuesto. Por supuesto que sí nos falta, ¿eh? Claro, Hago la aclaración y quiero ser muy enfático y subrayarlo. Claro. Nos hace falta mucho presupuesto, nos hace falta que nos apoyen con personal, nos hace falta que atiendan necesidades emergentes que tenemos, nos hace falta entrar y dar ese paso a un mejor mundo tecnológico, por ejemplo, pero sin embargo no estamos amarrados de manos esperando nada más a ver si el dinero nos va a resolver el problema. Qué bueno que comentas esto, doctor, porque yo creo que en general lo que se permea mucho en los medios de comunicación pareciera que están como en stand-by muchas cosas, pareciera que se está deteniendo el tiempo en los hospitales civiles, y qué bueno que lo aclaras. Es una parte de lo que esta tarde vamos a estar platicando acerca de la calidad en la atención y la seguridad del paciente en el hospital público, como estamos hablando en este caso del Hospital Civil de Guadalajara. Vamos al primer corte. Me gustaría que nos llamaran y que nos dieran su opinión, qué opinan del servicio que ofrece el Hospital Civil de Guadalajara. Vamos al corte y regresamos, sigan con nosotros. Estamos de regreso en tu programa Acontecer Médico. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Yo creo que es algo muy importante lo que es la calidad. Hemos hablado de la calidad del servicio. A veces pudiera ser que es algo medio subjetivo, porque en realidad no se tiene una definición, digamos, de hasta dónde es la calidad, hasta dónde no hay calidad en la atención. Pero lo que yo creo que sí es algo muy predominante es esa seguridad que podemos sentir nosotros como pacientes en un hospital con una atención con calidad, que bueno, en este caso los hospitales civiles de Guadalajara tienen un alto flujo de pacientes. Tenemos con nosotros esta tarde, si nos acaban de sintonizar, al doctor Gonzalo Sánchez Mendoza. Él es el presidente ejecutivo del 13º Congreso Internacional Avances en Medicina de los Hospitales Civiles de Guadalajara, próximos a realizarse aquí en esta ciudad. Yo creo que, doctor Gonzalo, pues hablábamos de la calidad, la seguridad en el paciente. ¿Qué medidas se toman o qué parámetros se tienen que manejar acordes a lo que dicta la Organización Mundial de la Salud o la OPS también? Mira, nosotros lo que hemos hecho en el hospital, y esto no tiene a partir de que se lanzaron las campañas estas mundiales por la seguridad del paciente, desde que estaba el doctor Enrique Ruelas en la Subsecretaría de Innovación y Calidad, la doctora Odette Sarabia lanzó 10 líneas estrategias por la seguridad del paciente. Una de ellas era cirugía segura, otra de ellas era precisamente la higiene de manos, otra de ellas era disminuir el riesgo de caídas dentro de los hospitales, es decir, la colocación de barandales. En las camillas, ¿no? En las camas, en las camillas, circular con barandales arriba, con las camillas. Otra de ellas era, por ejemplo, el identificar a estos pacientes que tuvieran alto riesgo de caerse, el compartir esta información y distribuirla, es decir, hacer enlaces de turnos correctamente para que los pacientes fueran entregados en vivo y no fueran entregados a través de un expediente. Y vuelvo a repetirlo, esto lo adoptó el Hospital Civil mucho antes de que la OMS empezara a hacer encuestas. Excelente. De hecho, nosotros hicimos una tesis, tu servidor, el maestro Lepe, en paz descanse, el exdirector del Hospital Civil, en paz descanse, fuimos directores de 2 tesis alrededor de esto. Justamente cuando salió el checklist de verificación quirúrgica, ese día estábamos dando nosotros el punto final a la última de las tesis. Y coincidían de alguna forma. Y coincidíamos perfectamente en eso. De hecho, nosotros abundamos más allá de lo que abunda en la lista de verificación
de seguridad en cirugía. Pero son 10 acciones muy concretas: la identificación y la administración correcta de los medicamentos, la verificación de las caducidades de los mismos, el control del almacenamiento, el control del transporte, la verificación de que el proveedor también tenga esos controles. Claro. ¿Sí? Y que tenga esos controles de almacenamiento, de Ustedes seleccionan a los proveedores que cumplan también con estos requerimientos. Acuérdate que nosotros somos una institución pública, hablando del Hospital Civil, y nosotros tenemos que concursar y hacer licitaciones. Correcto. ¿Sí? Y bueno, de acuerdo a esas licitaciones nosotros escogemos el mejor proveedor, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, y que además cumpla con los requerimientos, sobre todo financieros, ¿no? Ahorita que hablas de la cuestión financiera, y volviendo un poco, ¿esta situación presupuestal está golpeando la calidad de la seguridad de los pacientes? Pues yo te diría que sí, porque si yo en 1997 o 98 teníamos para la división de diagnóstico asignado un probable presupuesto de 15 millones de pesos para la compra de insumos, reactivos de laboratorio, radiografías, etcétera, etcétera, el tener ahora solamente 10, 12... O sea, han recortado entonces también. Pues es que tienes que ajustarte y priorizar. Qué barbaridad. Y priorizar. No, tengo que hacer la aclaración. Eso no significa que no se le soliciten al paciente. Sí, por supuesto. Sino que se buscan otros mecanismos alternos, como que el paciente a través de fundaciones, el paciente a través de acuerdos de buena voluntad que se tienen con algunos laboratorios, se puedan mandar a esos laboratorios y que les den precios preferentes a los pacientes que van con el trámite de trabajo social, y que Trabajo Social haga ese trámite ante la proveeduría. No, y se entiende, doctor, que de cierta manera ustedes están teniendo menos recursos económicos, pero que obviamente el flujo de pacientes pues se sigue incrementando. Entonces esto, digamos, está haciendo una diferenciación enorme del dinero que entra, del recurso que entra a la atención y el volumen de pacientes que además... yo les quiero comentar que no nada más se atiende Jalisco, en realidad se atienden estados circunvecinos y cada vez más se atienden a más estados. ¿El por qué es? Porque simplemente los hospitales civiles de Guadalajara, realmente yo les llamo que es un fenómeno muy positivo, es un ícono a nivel nacional, porque realmente no hay otros hospitales civiles con esta categoría y esta infraestructura en ningún otro estado del país. Me atrevo a decir que a lo mejor en ningún país de Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias. Entonces, esto, bueno, quienes conocemos y vivimos la vida del Hospital Civil, realmente estamos preocupados, doctor, y quiero aprovechar en este medio de comunicación que podamos nosotros ser esa voz, elevar nuestra voz de protesta en el sentido de que no se esté cumpliendo con ese presupuesto y mucho menos lo que me está diciendo que le están recortando, cuando ahora por la situación económica o por la crisis que vivimos, pues en cualquier momento todos lo tenemos como una tablita de salvavidas, decir vámonos al Hospital Civil, y eso ya no está siendo posible si esta situación se sigue manteniendo, ¿no? Yo te lo agradezco, pero es que el hospital tiene que sobrevivir y como tú dices, el flujo y la demanda de pacientes ha aumentado increíblemente y bueno, tienes que priorizar. Claro. Tienes que atender las áreas vitales, lo que pone en peligro la vida, lo que pone en peligro la función y finalmente lo que pone en peligro quizás la estética, ¿no? Así es. Pero bueno, yo creo que vamos caminando, hacemos las cosas. Qué bueno que tú lo dices, porque si lo digo yo se va a oír muy por eso vanidoso, lo quise decir yo. Pero sí, hacemos las cosas extraordinariamente bien. Claro. Para lo que tenemos y lo que hacemos es algo impresionante. Yo he estado platicando con muchas gentes de varios hospitales, inclusive del centro, del gobierno del Distrito Federal, y bueno, ni siquiera tienen idea de lo que podemos hacer, ¿no? Yo creo que hablar de un hospital, mucho desconocimiento. Un hospital que entrega 10,000 resultados de laboratorio diario, que entregamos 80 tomografías, que tenemos alrededor de 100 y tantas cirugías diarias. Bueno, sí, la verdad estás hablando de un mundo de trabajo, estás hablando de un mundo de buenas voluntades, porque además lo hacemos muy bien. Y no lo digo porque yo trabaje ahí y me esté echando guayabazos, como dicen. Así, fíjate que no, doctor. Yo estoy hacemos unas encuestas a través de un sistema que se llama Sistema de Detección de la Voz del Usuario a través de CIDEVOZ. Son alrededor de 30,000 encuestas que se hacen. Claro. Estamos en calificaciones de nuestros usuarios oscilando entre el 95 y 98% de satisfacción, de compromiso y de regresar. Claro. Lo que es mejor, ¿no? Digo, si tú vas a una tienda departamental y te tratan mal, no vuelves. Cierto. Si tú vas y pones en riesgo tu vida
y sabes que estás en un hospital pobre, porque somos un hospital pobre, y que además dices, pero si me vuelvo a enfermar, ¿regreso? Claro. Porque antes Eso habla muy bien, ¿no? Antes era el hospital de los pobres, ahorita no es el hospital nada más de los ya pobres. de todos los pobres que somos los mexicanos. Exactamente. O la mayoría. ¿sí? Bien, vamos al siguiente corte. Qué gusto que estén con nosotros esta tarde. En este tema para nosotros es básico y de veras que muchos de los que hablan y comentan y dicen probablemente nunca han puesto un pie en el hospital civil ni han vivido de cerca esa situación y esa atención y sobre todo la entrega de todo el personal médico, paramédico que existe en los hospitales civiles. Yo hablo con conocimiento de causa, ya que frecuentemente, si no es que diario, y estoy por ahí, ya soy casi parte del inventario, porque a mí me interesa mucho que esto funcione, que funcione bien y que seamos nosotros parte de esta solución y que esto ya se defina para bien y para bien de la sociedad, no nomás jalisciense, como digo, sino de los estados circunvecinos que también se vienen a atender aquí a los hospitales civiles. Vamos al corte y ahorita regresamos con un tema también muy interesante. Vamos a hablar también sobre la cirugía de obesidad. Estamos de regreso en tu programa Acontecer Médico. Este tema de la calidad en la atención y la seguridad en el paciente yo creo que es muy importante. Va a ser un tema que vamos a estar tratando a lo largo de este año en diversos programas y bueno, como bien decíamos al principio, estamos hablando ahora de un hospital público que además nos preocupa por la situación presupuestal que sigue ahorcada por el gobierno del estado o no sabemos quién, la verdad desconocemos, pero el caso es que ahí está pendiente. Ojalá que se pusieran en contacto con nosotros y con todo gusto hacemos un programa para ver qué es lo que está sucediendo con esto. Las puertas de Acontecer Médico están abiertas para todos los que participan y que son tomadores de decisiones en esta situación. Algo muy interesante también es de que la actualización médica es algo que no se puede dejar, eso no se puede detener, no se puede esperar a tener presupuesto y los hospitales civiles cada año hacen un congreso muy importante del cual el doctor Gonzalo es presidente, del 13º Congreso Internacional Avances en Medicina de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Hay varios módulos, ahorita vamos a tocar un módulo que a mí se me hace muy interesante y muy importante por la obesidad que cada vez es muy privativa del mexicano, es la cirugía bariátrica, la cirugía de obesidad. Poquito antes de entrar en esto, nomás me gustaría dar un apoyo a la doctora Selina Kishi. Su papá necesita sangre tipo A, RH positivo. Realmente les pedimos que nos apoyen tipo A, RH positivo. Él se encuentra en el Hospital San Francisco de Asís, en la cama 14, el Hospital San Francisco que está en Avenida Américas y Patria. El paciente es Samuel Kishi. Y bueno, pues ojalá que todos los que tengan este tipo de sangre acudan al Hospital San Francisco y donen y apoyen a este paciente que está grave, que es padre de la doctora Selina Kishi, muy querida en la comunidad médica. Les pedimos este apoyo y bueno, y ahora sí vamos al tema, para lo cual pues, le doy la bienvenida a la licenciada en Psicología Soledad Aldana. Bienvenida, doctora, licenciada, perdón, qué gusto que nos acompañas. Buenas tardes, gracias. Y ya habíamos platicado en alguna ocasión en nuestros programas de radio que tienes una parte muy fundamental en la cuestión de obesidad. ¿Qué sucede con el paciente obeso? ¿Por qué si se ve que aumentan y aumentan y llegan a un punto hasta tener una obesidad mórbida? ¿En qué momento su mente no le dice, pues párale, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, hay varios estilos, podríamos decir, de afrontar este problema. No podemos, una particularidad de nuestros pacientes, que son los obesos mórbidos, es que no hay un tipo de paciente, no tenemos un obeso mórbido en el cual nosotros tengamos claras todas las situaciones y todos los factores que influyen y que eso nos sirva para explicar a todos. Cada persona obesa tiene una particularidad. En algunos las cuestiones genéticas son determinantes, en otros las cuestiones sociales, en otros las cuestiones emocionales o ambientales. Entonces, a cada uno de ellos hay que estudiarlo como persona y ver qué factores influyeron. Pero sí podría ser algo común en todos ellos que no tienen una alarma o una alerta para decir hasta aquí voy a parar. La comida es una adicción y en el caso del obeso mórbido hay un descontrol en la ingesta previo situaciones emocionales, previo situaciones ambientales y entonces llega un momento en que el paciente sabe que está enfermo, su obesidad le impide vivir de una manera normal, realizar sus actividades normales, sin embargo no puede por sí mismo frenar el parar de comer y mucho menos ya estando en un estado de obesidad mórbida, bajar de peso por sí mismo.
es cuando estos pacientes se vuelven candidatos a la cirugía bariátrica, que es el área que nosotros atendemos. De acuerdo a tu experiencia, el mayor porcentaje, digamos, de las causas que me acabas de comentar, ¿cuál sería el que más frecuentemente se presenta en el sentido de que los lleve a una obesidad mórbida? ¿Tiene que ver con las emociones, además de la genética? ¿Tiene que ver con alguna situación, un trance en el que estén pasando, algún impacto psicológico? Desde el punto de vista psicológico o la mente, ¿dónde es donde más se les presenta esta situación? Dentro de lo que ya hablamos, que es multifactorial, nosotros hemos visto mucho que después de una situación emocional severa, el paciente tiende a dejar de cuidar lo que come o a abusar. La comida es un calmante, entonces las personas que pasan por situaciones de ansiedad, por ejemplo, situaciones depresivas, muchas veces se apoyan en la comida, en la ingesta, porque comiendo a ellos les da tranquilidad, les equilibra emocionalmente. Entonces, como esto es sistemático, ellos empiezan a presentar un patrón de conducta alimentaria patológico, donde tenemos ahí el otro lado de la anorexia, de las personas que no comen. Estas son personas que comen en exceso, muchas veces relacionado con procesos de ansiedad o procesos depresivos, y que por medio de la comida ellos se equilibran, pero se vuelve una situación patológica. Esto en la edad adulta, porque hablar de la obesidad cuando empieza en la infancia, pues ahí sí ya el peso de los factores ambientales y de educación son importantes. Ahí puede impactar, por ejemplo, en el caso de los padres, ¿no? Una situación media disfuncional en las familias, que por como ejemplo, dicen por ahí, todas las familias son disfuncionales, ¿no? Pero sí, bueno. Simplemente en cuestión de hábitos, los hábitos que nosotros inculcamos ahora, hábitos alimenticios en nuestros hijos, les pueden crear un patrón de obesidad en la adolescencia o después de la adolescencia o en la etapa adulta, porque de alguna manera se están fomentando los hábitos en la infancia. Correcto. Doctor Gonzalo, médicamente, en este caso la cirugía bariátrica, digamos, sería ya en este sentido la solución inmediata a partir de qué etapa de obesidad. Bueno, mira, primero hacer un énfasis en algo que dijo la licenciada que es muy importante, ¿no? El otro día que estuvimos en una entrevista con el doctor Arturo Panduro, decía él que en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud acaban de descubrir que hay un gen particular del mexicano que lo hace muy susceptible a ser adicto. Al alimento. Adicto. ¿Adicto en general? Punto. Ah, caray. Somos más propensos que el caucásico o que la gente de color a generar adicciones. Vaya. Quizás por la mezcla de razas y lo que quieras. Esa es una. La segunda, al ser un problema que es multifactorial, también multifactorialmente tienes que atenderlo, ¿sí? No puedes atender médicamente a un paciente obeso, aunque sepas que condiciones genéticas están desarrollando su predisposición a la obesidad. Si no atiendes problemas psicológicos que trae con él, si no atiendes problemas endocrinológicos, si no atiendes su dinámica familiar, no va a ser médicamente posible atenderlo, ¿sí? Qué barbaridad. Porque va a ser un paciente que te va a complicar. Ahora, la cirugía bariátrica es muy específica cuando empiezas a sobrepasar tu índice de masa corporal, donde te están marcando los cánones actuales, que tú ya estás siendo un candidato para cirugía bariátrica. Y luego, de esas cirugías bariátricas, que son por lo menos 4 modalidades, entre las que te puedo destacar la manga, la banda y el bypass, que te las puedo destacar. Y cada una de ellas es para cada uno de los tipos de pacientes. Por ejemplo, si el paciente es un paciente diabético y que va a estar comiendo dulces y que va a estar ingiriendo bebidas gaseosas como refresco, pues no le hagas una banda porque no le va a servir. Ni le hagas una manga porque no le va a servir. Ese paciente es un candidato a hacerle un bypass porque lo que ocupa es que le reduzcas la capacidad gástrica y que además rápidamente lo vacíes. Claro. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, no puedes tú decir, a partir de este momento yo intervengo y intervengo solo. O decido hacer esto, de hecho, ¿no? Sino que todos el los paciente. hospitales que están manejando el problema de la obesidad mórbida, nosotros en el Juan y Menchaca
así lo hacemos en el Fray Antonio Alcalde, Evaluación. estamos teniendo esa unidad. Es una unidad de cirugía metabólica, o sea, porque no nada más el paciente obeso, también es el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente con dislipidemia, que tienes que manejarlo y ofrecerle opciones quirúrgicas, ofrecerle opciones médicas, apoyo psicológico que es vital, centrar el núcleo familiar en un problema que está siendo cada vez más grave en nuestro país, para nuestra desgracia. En el Congreso, 7 de nuestros módulos, que les digo módulos porque es tradición, pero la verdad, en nuestro magno Congreso, 7 de nuestros congresos van a estar hablando del problema de la obesidad y lo que está generando en todo el planeta, Y quiero decirte que vamos a estar muy acorde porque en esos días precisamente estará Margaret Chan en el DF reuniéndose con todos los ministros de salud a invitación del doctor José Ángel Córdoba Montoya y estará con todos los ministros de salud de América para hablar de la obesidad. Claro. Exactamente los mismos tonos que estaremos hablando nosotros. Sí, por eso seleccionamos este tema también para comentarlo, ¿no? Es un problema que Ya ahora sí que tenemos fondo. que ya darle rápido la cuadratura al círculo. Claro. Por ejemplo, el impacto psicológico cuando a un paciente se le dice, pues tú tienes obesidad mórbida y te tienes que operar. ¿Cómo lo toma la mayoría de los pacientes? ¿Lo toma bien? ¿Lo toma mal? ¿Se anima? ¿Se echa Los para atrás? pacientes que van a la clínica, ellos van Llegan. dispuestos a operarse. Llegan. Para el paciente la cirugía Llegan. no es un impacto. Llegan. Él llega a la clínica de cirugía bariátrica donde nosotros estamos y el paciente pide una cirugía. Así es. Sin embargo, aquí no todos los pacientes obesos, mórbidos, son para candidatos a cirugía. Claro. Muchas veces el paciente tiene todas las condicionantes médicas, pero como mencionaba el doctor, psicológicamente el paciente no es viable. Un comedor compulsivo, por ejemplo, una persona con un cuadro de ansiedad de moderado a grave sin control, con un cuadro depresivo, no sirve de nada operarlo. Y se frena. Se frena la cirugía hasta que el paciente esté en condiciones idóneas médicas, psicológicas, nutricionales, sociales. Un paciente que quiere operarse pero que no tiene un entorno de apoyo que le va a favorecer a la cirugía, nosotros preferimos esperarlo. De hecho, por eso se trabaja en las unidades de cirugía bariátrica, no solo en la nuestra, sino que mundialmente así está establecido, con un equipo multidisciplinario para evaluar y apoyar al paciente desde todas esas áreas, porque lo que nosotros queremos, lo que estas unidades quieren es que la cirugía sea un éxito para el paciente, no que sea un problema, y que realmente resuelva el problema. Entonces no hay impacto, el paciente va y pide la cirugía, nosotros evaluamos para ver si esa persona es candidata a cirugía, y ahora tenemos justamente un grupo de pacientes siendo evaluados con motivo del Congreso, donde se van a realizar de 10 a 12 cirugías en 2 días, Así es. y están Muy los bien. pacientes solicitando que se les opere. O sea, ahí hay fila de pacientes para que se les opere y nosotros nos dedicamos estos días a evaluar a cada uno de ellos integralmente para seleccionar los mejores candidatos a ser operados en este Congreso y No, pero beneficiarlos qué también. interesante eso, ¿no? De tener ese beneficio y obviamente de aventarse al ruedo, como dicen, a que se haga la cirugía. Y qué bueno que esté sucediendo ya este cambio, porque yo creo que hace un año que platicamos no estaba sucediendo lo mismo. Vamos al corte, estamos ya en la recta final del programa. Sigan haciendo sus llamadas, sus opiniones, que por cierto agradezco que en los otros programas hemos tenido una participación muy activa de todos ustedes. Y bueno, este esperemos que también sea una información útil para ustedes y una posibilidad y oportunidad para todos aquellos que ya definitivamente nos podemos declarar que no podemos bajar de peso de la manera tradicional. Vamos al corte y regresamos, no tardamos nada. Sí, pero tú no eres Bien, estamos en la recta final de tu programa Acontecer Médico. Me da mucho gusto que podamos estar abriendo nuevas líneas de comunicación e información en diferentes vertientes. Esto es muy importante y también agradecemos su participación activa, que esto es muy importante para nuestro programa y si queremos cambiar las cosas es muy importante su participación, la participación ciudadana y de toda la sociedad para que realmente podamos buscar soluciones y seamos, como dice nuestro eslogan, parte de la solución y no parte del problema. Hay una pregunta, antes de culminar con lo del tema, si se puede curar con apoyo psicológico la obesidad, pregunta Margarita Rojas. No, definitivamente la obesidad mórbida
no se puede curar solo con apoyo psicológico. Y yo diría que ni la obesidad moderada o el sobrepeso, porque estamos hablando de que es una cuestión integral donde debe valorarse lo médico. El paciente puede estar obeso por un trastorno endocrino, por ejemplo, y si intentamos psicológicamente tratarlo no vamos a llegar a nada. O por ejemplo, se trata médicamente, pero no se apoya la ansiedad por comer, no llegamos a ninguna parte. O a la vez se trata por médico y por psicólogo, pero no interviene el nutriólogo para el cambio de los patrones alimentarios y enseñar a la persona a comer, entonces no se avanza. Entonces, yo creo que aquí es un tratamiento multidisciplinario. En la clínica el paciente es evaluado por muchos especialistas. De planta en la clínica se evalúa por el médico, Sí. De inicio se abre su expediente, se evalúa por el nutriólogo, se evalúa por el psicólogo y luego se evalúa por el cirujano. Este año, ahora hace un mes, ya tenemos también la evaluación por terapia física, donde ya también la Universidad de Guadalajara nos apoya y el paciente va a ser evaluado por un terapista físico que le diga qué actividad física debe empezar a hacer. Entonces, de inicio, ya lo valoró un educador en actividad física, un nutriólogo, un psicólogo y un médico. Muy 4. completo ya. De ahí, el paciente va y es valorado por cardiólogo, endocrinólogo, anestesiólogo, o sea, todo, neumólogo, todo el equipo de gente que nos apoya en el hospital, valoran al paciente porque lo que nosotros tenemos es la idea de llevar al paciente lo más apto posible a cirugía. El neumólogo lo pone a hacer ejercicios de respiratorios antes, previos de la cirugía, baja de peso antes de la cirugía para reducir el riesgo quirúrgico. Claro. Nosotros constatamos que está haciendo una actividad física que él debe demostrárnosla antes de la cirugía y que está cambiando los hábitos alimenticios. Así es. Si no se cumplen todos estos requisitos, el paciente no va a cirugía, porque entonces nosotros no podemos garantizar de alguna manera el éxito. Pues de esto la misma. también va a dar mucha seguridad en un momento dado en que el paciente, en el momento en que se le diga, te vas a operar, es porque ya se Está vieron listo. desde todos los enfoques y de alguna forma ya se tiene una definición muy segura de que es la mejor decisión. Así rápidamente, ¿la depresión influye con la obesidad? Por supuesto, la depresión influye. influye muchísimo. Nosotros encontramos en el 90% de los pacientes que tienen una obesidad mórbida, encontramos el factor ansiedad o depresión o combinado. Es muy alto el porcentaje de pacientes que cursan con depresión estando en obesidad mórbida. Perfecto. Dicen la costumbre que los gorditos son los simpáticos, pero no es así. Yo diría que son personas que sufren mucho en su vida cotidiana. Desde que te haces punto de referencia, ¿no? Del gordo para allá, ¿no? Sí, o sea, es que la sociedad y los empiezas a señalar o apartar, eso está mal. Doctor, quiero hablar rápidamente nada más de una llamada que tenemos de Alejandro Navarro. Dice que él estuvo internado en el 2007 en el Hospital Civil Viejo en ortopedia. Dice que en urgencias se encontró con la indiferencia de residentes y médicos, en piso con una falta de medicamentos, se necesitaba hielo y ni siquiera lo querían dar las enfermeras. Hubo una mala atención del médico en turno, necesitaba una punción de rodilla para drenar líquido, pasaron 8 horas para que la realizaran. En fin, parece que no le fue muy bien. ¿Se han hecho modificaciones a estos esquemas? Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de 2007 a 2010. Yo no te podría decir que a todo mundo le puede ir extraordinariamente bien. Correcto. Es por cuestión de números que atendemos, ¿no? Cierto. Si yo llego a urgencias en este momento y el equipo que está de guardia está operando a un paciente, digo, no se va a salir de operarlo para atenderme. Correcto. Eso es una cuestión. Ahora, pero sí les falta personal, por ejemplo. Bueno, siempre falta personal. Yo creo que siempre por ahí falta, va, ¿no? siempre falta apoyo. Pero, y también siempre va a haber gente que diga que le va a ir mal, ¿sí? Yo esto lo pondría en una balanza contra cuánta gente le ha ido muy bien. Claro. Sería interesante ver esto. Fíjate que... No, pues yo te digo, las encuestas de satisfacción nos dicen que el 98% de ¿Nos puedes nuestros pasar pacientes, ese dato? Con mucho gusto. Porque yo una de las cosas que critico a veces mucho en general de toda el área médica es que muy poco se presentan las evaluaciones y yo creo que eso es muy bueno, no nada más para que nosotros en los internamente dos lo tengan, hospitales ¿no? permanentemente Hay evaluaciones. hay evaluaciones. Pues si no las y no hacen nos llegar, esperamos, claro. no nos esperamos a que el paciente salga, ¿eh? Exacto. Nosotros vamos a la cama y las tomamos. Eso está bien. ¿Sí? O sea, ahí llega, tenemos un equipo que se llama, en la gerencia de calidad, que se llaman CIDEVOZ, que van a la cama del paciente, que van con el familiar, que le llaman vía telefónica
para preguntarle cómo le fue, Claro. si regresaría, qué le pareció el trato, si se presentaron los Perfecto. doctores, etcétera, etcétera. Si nos pasas esos datos, nosotros estamos manejándolos a través de No, Facebook, hombre. a través de Haría Twitter, falta lo estamos manejando a través del con portal. mucho gusto. Y adelante. Los dos hospitales somos modelo a nivel Perfecto. nacional, ¿eh? Correcto, En ese doctor. Y sentido. bueno, hablando de esto, sé que hay conferencias magistrales en estos congresos, que cada módulo veras pudiera ser un congreso de cada una de las especialidades, son 7, pero de cierta forma, bueno, tenemos una conferencia magistral el jueves, perspectivas y desarrollo de los sistemas de salud a nivel de las Américas. ¿Es más o menos lo que hemos estado platicando? Así es. Mira, Doctor Jacques Girard. Jacques Girard es el encargado del desarrollo de los sistemas de salud en las Américas, de la Organización Mundial de la Salud y Perfecto. de la Organización Panamericana de Salud para las Américas. Ok. ¿sí? Entonces, él es el que nos va a estar hablando de las perspectivas. El jueves, del ¿qué es desarrollo. 20 qué? 24. Jueves 24 Día de la Bandera. febrero, de este El Día de la Bandera, sí, cierto. por cierto. El viernes está 2010, Médicos Sin Fronteras en el corazón de la emergencia con el Ajá. doctor José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Perfecto. Fronteras España. De España. Sí. Ah, qué Ellos padre. son ganadores de 9 premios internacionales, Ujú. entre ellos el Premio Nobel. Ah, qué bien. El Premio Nobel a la Paz en 1999. Excelente. Pero el Premio Nobel de la Paz, acuérdate que es una sola institución. Ujú. Tienen 2 premios que para mí son la envidia. Una es la medalla al Rey Hussein por el humanismo, Ujú. que es el Consejo de las Comunidades Musulmanas, se lo dieron, y árabes. Ujú. Y el otro es el Consejo Europeo de Naciones, que tienen un premio al No, humanismo. pues excelente. Entonces, el sábado estoy viendo que bueno, el año catalítico en Latinoamérica protegiendo 5 millones de vidas, que esto sería otro tema que podríamos después platicar. No, es y el muy trabajador relacionado a lo de que la estamos salud, hablando, pues es Ricardo. prácticamente, ¿no? Es El muy trabajador de la relacionado. salud ante el paciente crítico. Por tiempo, bueno, no podemos ampliar. Quisiera que dieran la invitación para el congreso y para el módulo. con mucho gusto. Mira, tenemos 20 congresos dentro de un congreso magno que va para todas las especialidades médicas, va para enfermería, trabajo social, psicología, nutrición, Excelente. ingeniería biomédica, aspectos legales de la medicina, donde estamos haciendo una labor conjunta con los abogados Perfecto. para que la normatividad y la legalidad Legalidad. Ujú. legalidad del ejercicio médico esté bien sustentado. Tenemos 2 foros muy interesantes, un foro por la salud de los niños, que estaremos invitando a 8 escuelas primarias, 4 públicas y 4 privadas, donde ellos tendrán su mini congreso, Perfecto. donde ellos hacen actividades y aparte... ¿Hay actividades para público también? Hay actividades Algunas. para el público, sí, Sí. especialmente Niños. para las damas. Ok. Tenemos el viernes Ujú. el foro de la salud de la mujer. Ujú. Tendremos la presencia de la señora Lidia Cacho Ah, excelente. y la maestra Guadalupe Morfín Otero hablando sobre Perfecto. derechos de la mujer en México, retos y realidades. Excelente. 2 ¿Y horas. del módulo de cirugía bariátrica que El modo de cirugía bariátrica Súper tenemos el área de el día que se va a hablar de obesidad mórbida, el día que se va a hablar de cirugía bariátrica, son 2 días, y tenemos los cursos precongreso que son teórico-prácticos, donde tradicionalmente ya de todo el país conocen la calidad de los profesores que vienen y es donde se operan a estos pacientes en los módulos precongreso y personas de Excelente. todo el país vienen a prepararse con estos profesores internacionales viendo las cirugías en vivo. Traemos Muy a bien. dos invitados del Sao Paulo Brasil. Obeso Center Ujú. en Brasil, que son de las gentes que tienen más experiencia en Brasil. Porque 24. aquí en México tenemos extraordinarios cirujanos bariatras. Claro. Extraordinarios Eso va a cirujanos estar muy bien, muy Pero bueno, buenos tenemos que temas. intercambiar cosas Claro. con los Siempre brasileños. nunca se deja porque de ellos aprender. Son también- gente que lleva, retroalimentarse, que ¿no? lleva, Que lleva un más, poquito más de más cirugías experiencia. que nosotros y obviamente los cirujanos del país también están deseosos Perfecto. de ver y aprender. Así es. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay mucho tema. Vamos a hacer otros programas relacionados con todas las actividades que tienen los hospitales civiles de Guadalajara. El próximo jueves, ahora sí vamos a tener el tema también de lo que es la rinosinusitis para que nos sintonicen. Recuerden que mañana de 1 a 2 de la tarde, mañana viernes también es la repetición y el sábado también a la 1 de la mañana del domingo, ahí van a tener más bien, a la 1 de la mañana del domingo, van a tener la otra repetición si no vieron el programa. Pues muchísimas gracias. Sí, doctor. Una invitación nada más que se metan a la página www.hcgcongreso.com y encontrarán seguramente la satisfacción académica para sus necesidades 24, 25 y 26 de febrero. Opciones para todos. Perfecto, pues muchísimas gracias, nos despedimos, que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. buenas tardes. Muchas gracias.